Dios te bendiga, amado hermano. Es un honor, un placer para mí poderte compartir este testimonio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora quiero compartírtelo con todo el amor en Cristo Jesús por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo quiero que tú conozcas no un Dios de palabras, sino un Dios de poder. Y quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Alfredo Fornoé Robles. Hoy, por gracia y misericordia de Dios, soy un ministro evangelista, pero el Señor a mí me sacó de ese ambiente del transvestismo, haciéndome libre de ese espíritu de homosexualismo. Y también quiero darte el saludo cordial de mi pastor y apóstol Ignacio Ávila Santiago, fundador y director de ese ministerio internacional de impacto de fe y poder, ese ministerio en el cual Dios me ha traído ante sus pies. Y quiero compartirte, amado, en esta hora este testimonio poderoso. Y quiero iniciar con el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. En este versículo nos dice, amado, la clave importante para derribar ese argumento que el enemigo ha sembrado en las personas de este ambiente del homosexualismo. Yo quiero decirle que la palabra es una palabra que hace libertad, que dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y hoy quiero compartirte que a mí me hizo libre la palabra de Dios. Y aquí dice en Génesis de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y bueno, amados, aquí dice el Señor que Él creó un varón y una hembra. Por lo tanto, amados, cuando yo conozco esta palabra, fui liberado de ese engaño de Satanás, porque yo creí que Dios en su voluntad también permitía que el homosexual, ¿verdad?, fuera parte de sus mandamientos, pero era un engaño que Satanás había sembrado en mi mente y en mi corazón, amados. Y bueno, quiero compartirte cómo se activó en mí esta maldición. ¿Y por qué te digo yo que es una maldición? Porque la palabra de Dios nos dice en Santiago 3:9 que con la lengua, amados, alabamos y bendecimos al Dios Padre, pero también con la lengua maldecimos al hombre. Y dice Proverbios 18:21 que el poder de la lengua, amados, está la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Por lo tanto, en la lengua está el poder de que tú desates bendición para tu familia, que tú desates vida para todas tus generaciones. ¿Y por qué te cuento todo esto, amado? Porque mi padre terrenal desató una maldición y lamentablemente pues en mí se activó, porque una vez él dijo: si yo tengo un hijo homosexual, lo mato. Tal cual, con esas palabras, él expresó, él declaró con su lengua que si él tenía un hijo homosexual, lo mataría. Y no fue todo eso, amados. Lamentablemente, mi padre también sostuvo encuentros sexuales con una persona homosexual. Él, en su ignorancia, amados, sin conocer de la palabra, él creía que el practicar todo esto no iba a afectar en nada. Pero la palabra de Dios nos dice, amados, en Deuteronomio 30:19, dice que el Señor puso a los cielos y a la tierra como testigos. Y dice que escoges tú vida o muerte para tus generaciones. Y mi padre, amados, él practicaba el pecado con personas homosexuales y él creía que nadie lo veía y creía que él, amado, lo que practicaba no iba a afectar a sus generaciones. Pero hoy yo te cuento, amado, hoy yo te estoy testificando que mi padre le afectó una maldición generacional en su hijo menor de 6 hijos. Y bueno, que soy su servidor, y amado, es una maldición que se activó en mi vida. Y quiero compartirte, amado, que desde muy pequeño, desde muy niño, yo nací siendo varón, como te compartí ahorita en la palabra, pero desde muy pequeño, amado, se activó en mí, esa maldición generacional. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi familia a mí me cuenta, amado, que desde que yo era un niño, yo
me ponía los vestidos de mis hermanas, me ponía las zapatillas de ella y que yo jugaba más con juguetes de niña que con los juguetes de un niño. Y también quiero compartirte, porque yo lo recuerdo claramente, amados, que cuando yo iba al kinder, yo, amado, yo decía que tal niño era mi novio. Quiero decirte, amado, que es una corta edad para tener un pensamiento de ese nivel. Pero quiero decirte, amado, que no solamente se estaba activando esa maldición del homosexualismo en mi vida, sino que se estaban activando más maldiciones porque mi padre estaba fornicando y estaba en el pecado. Por lo tanto, en mí también se activaba fornicación, adulterio, lascivia, codicia, inmundicia y todo deseo desenfrenado sexualmente. Por eso yo a muy corta edad yo decía, ese niño ya es mi novio. Y en la primaria también yo decía, él es mi novio. Y conforme yo iba creciendo, amados, se iba activando esta maldición generacional. Amado, yo quiero decirte que mi niñez no fue una niñez normal, no fue una niñez feliz. ¿Por qué? A pesar de que no fui abusado sexualmente, porque mis padres creían, porque ellos quisieron ayudarme con sus fuerzas humanas, con fuerzas terrenales, llevándome con un médico, llevándome con un doctor para que me hiciera un chequeo y para que descartaran que yo no había sido tocado por una persona. Y le doy la gloria y honra a Dios, amado, que no sucedió nada de eso. Pero lamentablemente, mis amados, mis padres no hicieron nada espiritualmente, no hicieron nada buscando de Dios. Ellos, la ciencia médica dijo, su hijo no fue abusado sexualmente y ellos se quedaron contentos con esa respuesta, a pesar, amados, de que me veían que desde muy pequeño yo jugaba con las cosas de niña y que yo me ponía las cosas, la ropa que usaban las niñas. Mas, sin embargo, ellos no me ayudaron, ellos no cumplieron la palabra que dice, instruye el niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de ello. Mis padres no lo hicieron. ¿Por qué, amados? Por su ignorancia. Por su ignorancia ellos no pudieron ayudarme, por lo tanto se activó en mí esa maldición y no pudieron hacer nada. Por lo tanto, de pequeño yo, amado, crecí con un corazón triste, con un corazón vacío, con resentimiento, con amargura, y eso ocasionaba, amados, que yo fuera muy rebelde con mis padres. Eso ocasionaba que yo siempre estuviera a la defensiva con toda mi familia, y es por eso que Satanás sembraba en mi mente, amado, ese resentimiento, esa amargura sobre las personas que me amaban. Yo no podía ver que ellos me amaban. Yo creí que ellos no me querían porque así Satanás sembraba en mi mente ese argumento. Yo quiero decirte, amado, que tú desates bendición sobre tus generaciones. Tú como papá, tú como mamá, cuida mucho lo que dice tu lengua, porque en Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte, la bendición y la maldición está en el poder de tu lengua. Por lo tanto, tú desatas sobre tus generaciones bendiciones y bendiciones sobreabundantes. Si tú estás viendo que en tus hijos, que en tu pequeño hijo, él está buscando las cosas de niña, de inmediato cancela esa maldición generacional, cancélala a tiempo y busca de Dios. Y bueno, amado, quiero decirte que a los 17 años, cuando yo tenía 17 años, mi padre muere y lamentablemente no canceló y no renunció a esa maldición. Entonces mi padre muere cuando yo tenía 17 años y a partir de ese momento, amados, yo empiezo a desatarme, empiezo yo a tener una vida desenfrenada sexualmente, con placeres carnales. A los 18 años yo, amado, empiezo a tomar la vida del transvestismo, a través de que fui a un evento de pasarelas de homosexuales y ahí se despertó, amados, en mí el querer ser yo también transvesti. Por lo tanto, yo me procesé durante un año
para poder tener un cuerpo y unas medidas adecuadas para poder yo también andar en las pasarelas de homosexuales. Amado, Satanás trabaja en la mente y él sembraba muchas cosas en mi mente diciendo las siguientes palabras: si ellos pueden hacerlo, yo también puedo ser un modelo gay. Entonces, a partir de ese momento, se despertó en mí, amados, el ser show transvesti, en andar en las pasarelas homosexuales, y se despertó en mí, amados, se despertaba una identidad que en mí no correspondía. Pues empieza a activar en mí, amados, lo que es el ambiente del transvestismo, y se activa en ese momento, amados, se empieza a activar en mí una identidad que no me correspondía y que Satanás estaba sembrando en mi vida, de que yo era mujer y no varón. Amado, quiero decirte que empecé primero yo depilándome la ceja. Empecé yo primero pues poniéndome un arete, después 2 aretes. Después, amado, empezaba a maquillarme la ceja, después empezaba a maquillarme el rostro, y conforme iba pasando todo esto, amado, un día cuando ya me vi al espejo, yo ya me maquillaba todo el rostro, yo ya tenía el pelo largo, yo ya usaba ropa femenina. Entonces ya se estaba activando una identidad que no me correspondía, y ya no quería yo la ropa de varón, sino ropa de mujer. Y diariamente, amado, yo quería vestir como una mujer, y diariamente yo maquillaba mi rostro. Y bueno, amados, esa identidad que Satanás estaba sembrando en mi vida me alejaba cada vez más de Dios, y me estaba haciendo, amado, que yo fuera muy soberbio, que fuera muy altivo, y que no permitiera recibir la palabra de Dios, mucho menos la invitación de Dios para que yo fuera salvo. ¿Por qué, amados? Porque una persona cautiva, Satanás se encarga de sembrarle unos tapones en sus oídos muy profundos para no escuchar la voz de Dios, y pone una venda en nuestros ojos para no poder ver que lo que practicamos nos aleja de la salvación y nos aleja de pertenecer, amado, en las cosas de nuestro Dios. Nos aleja del camino de Dios. Y bueno, amado, quiero decirte que a pesar de que yo disfrutaba maquillarme, ponerme pelucas, ponerme zapatillas, quiero decirte, amados, que siempre había en mí un vacío muy profundo en mi corazón, que quería yo llenarlo con hombres, quería llenarlo con sexo, con los varones, con alcohol, amado, con deseos desenfrenados, con lujos, con riquezas terrenales. Pero, amados, a pesar de que tenía todo eso, no lograba tener esa llenura en mi corazón, no podía yo lograr tener esa felicidad, amado. Siempre disfrutaba lo carnal en su momento, pero, amados, cuando regresaba a la realidad, nuevamente tenía esa tristeza, tenía ese rencor, ese resentimiento, esa amargura, amados. Lamentablemente, en ese tiempo, amado, yo lastimaba a mi señora madre, lastimaba a mis hermanos, a mis sobrinos y a las personas que me rodeaban con palabras obscenas, porque, amado, Satanás también puso en mis labios palabras de maldición, amados. ¿Por qué? Porque se había activado también una maldición en mi vida. Por lo tanto, yo también soltaba maldiciones sobre toda mi familia. Y bueno, amados, esa fue una etapa donde muchas veces, amado, yo lloraba, ¿verdad? Yo lloraba porque en el amor no me funcionaba, no funcionaba el amor. Cuando venían hombres a mi vida, que realmente yo me enamoraba de ellos, ellos solamente me querían para algo pasajero, amados, porque Satanás, amado, se encarga de que tú permanezcas siempre oprimido. Yo me mantenía siempre oprimido, siempre llorando, siempre frustrado, porque, amado, porque nunca estaba conforme con lo que yo hacía. Yo realmente anhelaba un príncipe azul, amados, y quiero decirte, amado, que cuando yo andaba en el ambiente del transvestismo, pues iba a los antros, hacía show transvesti, y recuerdo muy bien, amado, que en una ocasión
unos varones me invitaban a que bailara con ellos, a que me fuera a tener encuentros sexuales con ellos, y yo recuerdo que me negaba, amados, me negaba a ir con ellos a esos encuentros sexuales. Y una vez una de mis amigas del ambiente del homosexualismo, una vez me dijo: no seas tonta, me dijo con esas palabras, me dijo: no seas tonta, vete con ellas porque nunca te va a llegar el príncipe azul. Y amado, yo me quedé con esas palabras y a pesar de que Satanás me estaba hablando a través de esa persona, amados, yo dije: no, yo voy a esperar a que llegue ese príncipe azul. Por lo tanto, no me iba con las personas, amado. Trataba de disfrutar mi momento de andar de transvesti, mas no vendiendo mi cuerpo, porque yo solamente lo hacía porque me fascinaba, amado. El ser transvesti era mi pasión, era algo que me hacía ser feliz en ese momento. Me relajaba y disfrutaba mucho cada paso o cada show que yo hacía, cada que yo me maquillaba, yo lo disfrutaba, amado, porque Satanás había sembrado eso en mí, que lo disfrutara, y realmente yo creí, amados, que esa era mi felicidad. Pero, amados, no lo podía, en su momento no podía discernir que realmente era un engaño de Satanás. Por lo tanto, me relacionaba con hombres, amados, que a pesar de que yo no los amaba, pero estaba con ellos porque me daban economía, me daban bienestar. Y quiero decirte, amados, que muchos de ellos fueron instrumentos de Satanás para decirme: quiero que te empieces a transformar tu cuerpo. Muchos de ellos, amado, me daban dinero. ¿Para qué, amados? Para que yo empezara a procesar mi cuerpo, para poder empezar a ponerle implantes a mi cuerpo, principalmente los senos femeninos. Y quiero decirte, amado, que Dios en su gran misericordia, Él no permitió que yo me pusiera lo mínimo de algo hormonal, de femenino. El Señor nunca lo permitió, amados. Hoy entiendo que era porque su propósito de Dios era que hoy yo fuera su ministro evangelista, porque dice la palabra de Dios, amado, que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía. Él ya nos había dado por herencia las naciones para ir a cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero en su momento, amado, yo no lo podía discernir. ¿Por qué? Porque yo estaba en las garras de Satanás, amado. Y cada que a mí se me acercaba una persona, un enviado de Dios, para compartirme de su palabra, quiero decirte, amado, que yo rechazaba y desechaba toda esa palabra de salvación. ¿Por qué? Porque yo creía, amado, que lo que yo hacía era lo máximo y que Dios así me amaba. Y quiero decirte, amado, que Dios ama al pecador, pero aborrece nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios, amado, en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y efectivamente, amados, todos somos una creación de Dios, y por amor Dios nos hizo con todo su amor. Pero, amados, Él aborrece nuestros pecados. Y ahorita en un momento más te voy a decir con qué palabra me derribó el argumento que Satanás había sembrado en mi mente. Amado, yo mucho tiempo viví, como repito, frustrado, a pesar de que tenía los placeres carnales. No vivía totalmente feliz. Vivía, Señor, atormentado, Señor. Vivía con un odio, con un rencor a las cosas que me sucedían, y cada vez crecía sobre toda mi familia. Amados, un día mi prima hermana, que pertenece al ministerio, se levantó en guerra, porque yo quiero decirte, amado, que una persona cautiva necesita ser liberado, y tienen que orar y tienen que guerrear para que él pueda recibir la palabra de Dios. Y todos somos una creación de Dios, pero también el pecado que nosotros practicamos, el Señor lo aborrece. Por lo tanto, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y yo me alejaba cada vez más de la voluntad de Dios, me alejaba cada vez más de la salvación que Dios tenía preparada para mí también. Y bueno, yo quiero decirte que mi prima hermana,
que ella estaba en el ministerio para que yo y mi familia fuéramos rescatados por Dios. Ella tuvo que guerrear en este lugar en una noche de clamor, en una noche de guerra, porque quiero decirte que la persona cautiva tiene que uno guerrear a Dios para que, ¿para qué? Para que se destapen sus oídos espirituales y empiecen a escuchar la voz de Dios. Y mi prima, Dios activó en ella la fe, porque principalmente tenemos que tener fe para poder guerrear y creer que si Dios ha obrado en mi vida, Dios también puede hacerlo en tu familiar que quizá está pasando por el homosexualismo, que quizá está pasando por el lesbianismo, por la drogadicción, por el tabaquismo o por cualquier cautiverio o por cualquier pecado que esté practicando. Yo quiero decirte que tenemos que levantarnos en guerra, que tenemos que levantarnos en intercesión por nuestro familiar. Y yo me gozo, amado, y le doy la gloria y la honra a Dios que puso en el corazón de mi prima que ella guerreara, intercediera. Porque quiero decirte, amado, que si yo no hubiera llegado a los pies de Cristo, quizá hoy estuviera bajo tierra. Quizá hoy estuviera en una cama con una enfermedad incurable. Pero yo le doy la gloria y honra a Dios porque en su gran misericordia Él permitió que yo llegara a sus pies a tiempo y me trajo con esos lazos de amor. Le doy la gloria y honra a Dios porque el Señor tuvo misericordia de mí y me trajo con lazos de amor, porque yo considero que el Señor a mí me trajo con lazos de amor. ¿Por qué? Porque mi prima tuvo que guerrear en este lugar para que su primo fuera salvado. Y yo quiero decirte que en ti también se active esa fe para que tu familiar también sea rescatado. Y mi prima dijo las siguientes palabras cuando estaba ella postrada aquí delante de la presencia de Dios. Le dijo: Señor, si tú has levantado esos siervos que también han sido sacados de ese homosexualismo, yo creo que mi primo Carlos también él será liberado y él será tu siervo. Y amado, hoy que yo vivo este momento, yo me gozo de alegría, porque amado, la fe de mi prima pudo más y la intercesión de un ser querido, y no fue de mi madre, pero tú que eres padre, tu oración puede más. Mi prima guerrió, mi prima intercedió y dijo: Señor, si mi primo es rescatado, yo declaro que él va a ser tu siervo. Y para gloria y honra de Dios, amado, cuando ella ve que hoy yo le sirvo al Señor, ella se goza. Mi nombre es María Guadalupe Fornúa Rojas. Yo fui testigo de todos los procesos de mi primo Carlos, de cómo cuando él se declaró ante toda la familia que era homosexual. Inclusive yo fui testigo, participé también en los certámenes de belleza gay. Él ganó varios certámenes y yo en algunos de ellos me hice presente, echándole porras, queriendo estar en las primeras filas para aplaudirle. En ese momento, cuando yo conozco del poder de Dios, cuando me convierto al Señor Jesucristo, yo empecé a compartirle a él del Señor, pero él no quería nada. Clamé a Dios con todo mi corazón para que toda la familia fuera alcanzada y para que Carlos fuera rescatado. Cada vez se perdía más y más. Incluso ella tenía otra idea de transformar su cuerpo. Será un testimonio poderoso de tu poder. Y que mi familia vea, Señor, que para ti no hay nada imposible. Yo clamé al Señor por mi primo Carlos y estoy muy contenta por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Ahora él es un ministro de Dios, un evangelista para la gloria y para la honra del Señor, y mi corazón se llena de alegría por ver la obra maravillosa del Señor, y yo por eso le doy toda la gloria y toda la honra a mi Señor, y no tengo que pagarle al Señor todas las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas.
y yo me gozo junto con ellos, porque dice la palabra de Dios que debemos de gozarnos con alegría, con gozo, y a mí me llena de alegría, amados, que hoy el Señor en su gran misericordia me ha rescatado, en su gran misericordia me ha traído ante sus pies. Hoy soy libre, hoy he sido liberado, hoy he sido restaurado, y quiero decirte que el Señor en su gran amor no permitió que yo pusiera un implante en mi cuerpo, no permitió que yo me fuera tan lejos, alejado de mi familia. ¿Por qué? Porque no era su propósito, no era el propósito de Él. El propósito de Él era que yo me quedara, ¿para qué? Para poder ser rescatado y poder estar hoy ante sus pies. Yo quiero decirte, amado, que Satanás me engañó muchas veces. Él quiso que yo me fuera para poderme matar lejos de mi familia. ¿Por qué te digo esto? Porque un día yo cansado dije, me voy a ir a Mérida, Yucatán, para empezar a procesar mi cuerpo. Yo ya me iba a ir para allá para empezar a operar mi cuerpo, amado. Pero quiero decirte que el Señor no lo permitió. Y un día yo le dije al Señor, en mi ignorancia, porque aún yo no conocía de Cristo, le dije, Señor, si tú crees que yo voy a ir a triunfar a aquel lugar, no permitas que nada me detenga. Pero si voy a ir a sufrir, pon una traba. Y te voy a decir una cosa, que la traba fue que murió mi sobrino de 18 años. Mi sobrino muere y yo ya no me voy a Mérida, Yucatán. Yo me tengo que quedar. Y yo le dije al Señor en mi ignorancia, le dije, Señor, si tú no permitiste que yo me fuera, dame esas palabras de aliento, dame esas palabras de motivación para levantar a mi familia, porque yo veía a mi cuñada, yo veía a mi hermano, veía a mis sobrinos que se estaban destrozados por la pérdida de ese ser amado, pero el Señor usó a ese ser amado para que yo no me fuera a perder lejos de mi familia. Entonces yo decido quedarme, me quedo en mi municipio y empiezo a buscar trabajo por ahí cerca, porque había perdido mi trabajo, porque yo ya me iba. Entonces el enemigo estaba oprimiéndome. Pero quiero decirte que el Señor en su misericordia me dio un trabajo, me quedé, seguí siendo show transvesti. Aparte de ese trabajo digno, yo hacía show transvesti, seguía sosteniendo encuentros sexuales con hombres, y bueno, Satanás me seguía dando riquezas. Y recuerdo muy bien que un día me salgo de ese trabajo en el cual estaba y me voy a otro trabajo, y después de 2 meses de ese trabajo, quiero decirte que yo empecé a buscar de Dios, pero ahí fue cuando mi prima guerrió, y un día ella va y me dice, Carlos, quiero hacerte la invitación para que vengas a la campaña donde nuestro pastor y apóstol Ignacio Ávila Santiago iba a ser el portador de la palabra. Pero antes de que ella me invitara a esa campaña, ella ya lo había intentado muchas veces, pero ella no se dio por vencida, amado. Tú no tienes que darte por vencido, tú tienes que guerrear, tú tienes que creer, tienes que permanecer así como ella permaneció. Y no solo en mí, ella permaneció dando la invitación a toda mi familia, porque todos estábamos alejados del camino de Dios, todos estábamos viviendo en pecado, todos estábamos viviendo en maldiciones generacionales, y nosotros estábamos con ese conformismo y no veíamos más allá, amado, por esa venda que el enemigo había puesto en nuestros ojos. Y un día ella llega después de haber clamado, y ella, creyendo en el poder de Dios, creyendo que el Señor le dijo, ve y llévale la invitación a Carlos, y ella fue obedeciendo. Y ella llega y me dice, quiero invitarte a la campaña donde va a haber milagros y prodigios. Mi cuñada, ella prácticamente quedó loca en la pérdida de su hijo, y mi prima, ella fue y la motivó para que fuera al camino de Dios. Y quiero decirte que mi cuñada, de estar tan mal, el Señor la levantó, el Señor la liberó, el Señor la restauró. Y una vez que ella estaba libre y restaurada, ella junto con mi prima me motivaban y me decían, Carlos, tú tienes que buscar de Dios, porque ellas veían que yo cada vez me hundía en ese hoyo cenagoso, en donde había lodo que me manchaba cada vez más y que me alejaba de Dios y que me sepultaba más en ese hoyo. Pero yo me resistía, porque Satanás no me soltaba. Pero cuando se levantaron en guerra, no hubo nada, ninguna obra de Satanás, ningún argumento del enemigo para que yo aceptara la invitación. Y a pesar de que yo fui a esa campaña,
llegando a ese lugar, Satanás peleaba por mi alma, porque él sabía que al llegar a los pies de Cristo, él iba a estar derrotado, él me iba a perder. Y aún llegando yo a esa campaña, me decía una voz: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar, vete de este lugar. Y yo me salía de esa campaña, amados, pero el Espíritu Santo regresaba, el Espíritu Santo me regresaba nuevamente al lugar donde el Señor me había posicionado, porque ahí yo iba a recibir una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra de vida, y sobre todo iba a ser liberado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo eso? Porque no pasó mucho tiempo cuando yo empecé a sentir la presencia de Dios en esa noche, esa presencia tan hermosa, donde el Espíritu Santo empezaba a liberarme, donde el Espíritu Santo empezaba a quebrantar ese corazón que había sido endurecido, que había sido dañado, que había sido lastimado. En ese momento yo empezaba a llorar, en ese momento yo empezaba a sentir la presencia del Señor, y el Señor me empezó a enamorar desde ese momento, desde ese primer día que yo llegué a ese ministerio, que para la gloria y honra de Dios me liberó a través de los siervos de esta casa. Yo llegué un 26 de septiembre a Impacto de Fe y Poder, Pánuco, Veracruz, donde, repito, donde mi pastor y apóstol Ignacio Ávila Santiago era el portador de la palabra. Cuando él me ve, el Espíritu Santo le revela que yo necesitaba cada vez más de Dios, y él, amados, como todo un pastor, empezó a guerrear por mi alma, y desde el primer momento que él me vio, él guerrió por mi necesidad. Y eso es tan importante, que tú guerríes por la necesidad de tu hermano. Y yo le doy la gloria y honra a Dios, porque desde ese 26 de septiembre de 2015, desde ese momento el Espíritu Santo me enamoró. Yo a partir de ese momento no dejé de ir a los cultos, y quiero decirte que en esa noche yo recibo una palabra de aliento, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, me estaba haciendo sentir. Yo recuerdo muy bien que en esa noche el siervo se acerca a mí y me da una palabra que solamente Dios y yo sabíamos, y que yo dije: ¿quién le contó a él lo que me está expresando? Porque yo a nadie se lo había dicho. Pero, amados, era de parte de Dios, porque en ese momento iba a haber la transformación en mi vida. En ese momento mi viejo hombre iba a morir, y yo recuerdo que yo decía: déjeme vivir, todavía me falta mucho por vivir. ¿Por qué? Porque mi viejo hombre hablaba, amados. Y en esa noche yo le digo a mi acompañante las siguientes palabras que Satanás había puesto en mi mente todavía. Le digo: ya ves, cuñada, Dios no está enojado conmigo por ser yo homosexual. Yo creí, amados, todavía en ese momento, que Dios me amaba por ser homosexual, pero lo que no sabía, que Dios me amaba por ser su creación. Y conforme fue pasando los días, el Espíritu Santo de Dios seguía enamorándome, seguía liberándome. Y recuerdo que un día yo llego y hablo con los pastores y le digo un argumento que Satanás había sembrado en mi mente en una ocasión, a través de un aliado de Satanás, que llegó y me dijo: tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Satanás, porque no sabes ni lo que tú eres, porque no tienes definido el sexo. Y yo llego y le digo a los pastores: dígame si es verdad que yo no soy hijo de Dios, porque dicen que soy hijo de Satanás. Y yo quiero decirle, le dije esas palabras a los siervos: yo soy transvesti, soy homosexual, soy como usted me vea, yo así soy muy feliz y no pienso cambiar. Hasta donde Satanás había puesto esos argumentos en mi mente y en mi corazón. Y cuando yo llego, yo le expreso a los pastores, y los pastores me dicen: hermano Carlos, nosotros no vamos a hacer la obra en su vida. El que va a obrar en su vida es el Espíritu Santo. Por lo tanto, a usted aquí es bienvenido tal cual usted es, porque el que va a obrar en su vida es el Espíritu Santo. Y usted no es hijo de Satanás. Usted es una creación de Dios. Que usted haya tomado un camino no adecuado no lo aparta que usted sea creación de Dios, pero al haber recibido a Cristo en su corazón, usted ha pasado a ser un hijo de Dios. Y esas palabras me alentaron, me motivaron, pero Satanás luchaba en todo momento por mi alma, y gloria a Dios que permanecí. El Señor me decía, cada que el enemigo mandaba a sus aliados, el Señor me decía: levántate, Carlos, levántate y sigue avanzando. Y yo me seguía esforzando. ¿Por qué? Porque el Señor me acobijó, porque el Señor me liberó, porque el Señor me restauró. Y en aquella noche yo me fui bien contento, bien gozoso, y nunca dudé de seguir buscando del Señor. Y recuerdo que conforme
conforme iban pasando los días, el Señor empezaba a liberarme. Yo llegué a esa campaña con el pelo largo, con aretes, con ropa femenina, con el rostro maquillado. Yo llegué a ese lugar y quiero decirte, tú que permaneces en un ministerio, no seamos religiosos. Cuando llegue una persona con esas características, tú recíbelo con todo el amor, porque yo le doy la gloria y honra a Dios que mis hermanos del ministerio, los líderes, mi pastor, me recibieron con todo el amor que Cristo ha puesto en sus corazones. Era el amor que yo necesitaba en mí, ese amor que yo buscaba en el mundo, era el amor de Dios. Y en esas noches que yo iba a esos cultos, ellos me expresaban, ellos me daban todo el amor de Cristo con su saludo, con su abrazo, y me decían, hermano, bienvenido. Todo eso me enamoró cada vez más del Señor. Cuando yo llego al ministerio, un día yo decido cortarme el pelo. Pasaron 6 meses de esto que te estoy hablando. En esos 6 meses, un día yo dije, ya no quiero nada con los hombres. Yo me congrego un 26 de septiembre. Para noviembre yo ya no sostuve encuentros sexuales con ningún hombre. Con las personas que yo me relacionaba, yo les decía, ya no quiero nada contigo, ya no quiero saber nada de ti. Y ellos me decían, ¿qué pasa? Porque ya no quieres nada con nosotros. Porque yo les decía, porque el Señor está obrando en mi vida. Y me decían, vamos a tener que ir a esa iglesia para ver qué es lo que hacen, por qué te han cambiado. Les dije, porque el Espíritu Santo me está liberando y me está restaurando. Y desde entonces yo corté con toda relación, con todos esos hombres con el cual yo me relacionaba y que me apasionaba tener esos encuentros con él. Pero el poder de Dios arrancó todo poder de Satanás, todo engaño, toda atadura se rompió en el nombre de Jesús. Y yo empecé a ir a cada vez a la casa de Dios enamorado, porque el Señor es un caballero. Yo quiero decirte, tú que vas a ver ese video, no tengas miedo de buscar de Dios. Dios es un caballero, Dios es un Dios de amor. Él no va a quitar algo que te duela. Yo no sentí, yo cuando vine a ver, el Señor ya me había llevado de proceso en proceso, de gloria en gloria, y yo disfrutaba a pesar de que Satanás peleaba y luchaba por mi alma, porque él no se daba por vencido. Yo recuerdo que yo un día dije, no quiero nada con los hombres, y ya no tuve ningún encuentro con ningún hombre. Un día el Señor me hizo sentir que me cortara el pelo y me corté el pelo. Un día el Señor me dijo, no uses aretes, y me quité los aretes. Un día el Señor me dijo, esa ropa no es adecuada para un hijo de Dios, y empecé a quitarme esa ropa femenina y empecé a ponerme ropa de un varón, porque esa ropa ya no me gustaba, ya no me sentía a gusto. Y quiero decirte que cuando yo, cada que pasaba ese proceso, lo hacía con gozo, lo hacía con alegría, porque ese corazón que yo tuve con rencor, resentimiento, se quebrantó. Ese corazón fue desechado y el Señor puso un corazón de carne en mí, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paz, de gozo, de alegría. Y bueno, a los 6 meses, el 26 de marzo, fue cuando yo me bauticé. Pero para que yo me bautizara, amados, yo quiero decirte que a pesar de que yo ya vestía como varón, yo traía el pelo recortado y no traía aretes, yo no podía dejar la atadura de maquillar mi rostro. A pesar de que yo vestía ya como un hijo de Dios, yo todavía mi rostro lo traía manchado con esa pintura, con esos maquillajes. ¿Por qué? Porque era una atadura que Satanás había puesto en mí. Pero yo recuerdo que yo me motivé y yo dije, lo voy a lograr. Un día se sube la convocatoria de todos aquellos que se querían bautizar, y el Espíritu Santo de inmediato hizo que yo levantara la mano. Yo levanté mi mano y yo dije, yo me quiero bautizar. Pero a pesar de que ya había cambios en mi vida, yo aún no dejaba el transvestismo. Y no lo dejaba por placer, porque ya todo iba acabando. No lo podía dejar porque todavía tenía contratos por cumplir, porque era un trabajo, era como una fuente de ingresos, porque así Satanás me hacía sentir. Entonces, porque yo tenía que cumplir con los hombres terrenales, con esos contratos, es por eso que yo seguía siendo transvesti. Pero amados, yo quiero decirte que el mismo día que eran los bautizos, era el mismo día del cual yo iba a ir a un último certamen, el cual me fueron a invitar hasta el trabajo donde yo laboraba, y me dijeron, hemos venido hasta aquí
porque tú eres la representante de este municipio y queremos que tú vayas representando. Y yo dije las siguientes palabras: voy a asistir a ese certamen porque es mi debut y despedida, porque yo a partir de este momento yo dejo todo pecado, porque yo voy a seguir buscando, voy a seguir a mi Señor Jesucristo. Pero Satanás no se daba por vencido. Recuerdo que acepté ir a ese certamen, pero cuando me van diciendo que el certamen era el mismo día del día de mi bautizo, vino la lucha en mí, porque en mi espíritu yo anhelaba bajar a las aguas, pero en mi carne también tenía un compromiso con los hombres terrenales, y era una opresión que el enemigo estaba poniendo en mí, y yo me sentía oprimido cada vez, y yo lloraba a Dios y le decía a mis hermanos: hermanos, oren por mí porque yo quiero bautizarme. Pero Satanás sabía, amados, que al bautizarme me iba a perder por completo. Y recuerdo que yo le decía a los hermanos: oren por mí. Dice que la oración, como en un acuerdo, es eficaz y es de gran bendición. Y todos mis hermanos nos pusimos en un solo sentir a orar, a guerrear para que yo pudiera bautizarme. Yo no les decía el motivo. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. El enemigo había puesto un temor en mí de decirle a mis patrocinadores que yo no iba a ir a ese certamen porque me iba a bautizar. El enemigo había sembrado en mí miedo, temor. ¿Por qué? Porque mis patrocinadores habían invertido su tiempo, habían invertido su dinero, y andaban ellos organizando todo para que yo fuera a ese certamen. Y a mí el enemigo me hacía sentir que si yo les decía a ellos, ellos me podían golpear, y yo no quería hablarles, no quería decirles, y cada vez pasaban los días y me sentía oprimido. Pero nos levantamos en guerra y el Señor nos dio la victoria. Un día me levanté y dije: voy a hablar con los patrocinadores. Llego con los patrocinadores y les dije: ¿saben qué? Yo no voy a ir a ese certamen. Yo creí que ellos me iban a empujar, me iban a dar un golpe, me iban a insultar, y para la gloria y honra de Dios, lo único que ellos me dijeron fue las siguientes palabras: si es para algo bueno a tu vida, adelante, Dios te bendiga y sigue adelante. Cuando ellos me dicen eso, viene el gozo, viene la alegría en mí. ¿Por qué? Porque mi alma iba a ser llena, porque mi corazón iba a ser totalmente restaurado, totalmente lleno, iba a ser liberado de todas esas ataduras. Y cuando llega el día de mi bautizo, yo voy muy bien contento, bien gozoso, pero aún yo llevaba esa atadura del maquillaje en el rostro. Yo me bauticé con la ceja sombreada, con la ceja depilada, con maquillaje base, con rubor, con rímel, con gloss en los labios. De esa manera yo fui a bautizarme. Amado, yo quiero decirte que el Espíritu Santo me liberó, porque dice Miqueas capítulo 5:17, que en el fondo de la mar quedarán sepultados toda atadura y toda maldición, y por eso Satanás luchaba hasta el último momento. Yo recuerdo que cuando iba rumbo a la playa para bautizarme, Satanás enviaba a sus aliados, enviaba una persona con la cual yo me había relacionado tiempo atrás, y que a través del chat queríamos sostener una relación, pero nunca se dio nada. Entonces aparece esa persona y me dice, cuando yo iba rumbo a la playa, me dice: nuevamente quiero retomar la conquista contigo. Y yo le digo: ¿sabes una cosa? Yo ya no soy Paulette. Paulette era ese personaje, esa identidad que Satanás había puesto en mí. Y yo le dije: yo ya no soy Paulette. Y él me dijo: mándame una foto para ver ahora quién eres. Y yo le envié una foto vestido de varón, y se la envío para que, dije, él se va a desanimar y va a decir: yo ya no quiero nada con él. Cuando él ve la foto, me contesta: aún así me gustas y aún así yo quiero sostener una relación contigo. Hasta donde Satanás luchaba y guerreaba, porque él quería que yo nuevamente cayera a su tentación y nuevamente yo fuera introducido a ese lodo cenagoso. Pero para la gloria y honra de Dios, que yo le dije: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y lo que hice fue bloquear a esa persona y decirle que siguiera su camino, porque yo era un hijo de Dios, que ahora yo había sido transformado, había sido liberado, había sido restaurado. Y quiero decirte, amados, que cuando llego yo a la playa, siento la presencia del Señor en ese momento tan especial. Fue algo tan hermoso ser reconocido hijo de Dios, y a pesar de que yo iba maquillado, a Dios no le importó, porque Él sabía
sabía que Él me iba a liberar de toda atadura en esa tarde. Cuando yo bajo a las aguas y salgo como reconocido como un hijo de Dios, en ese momento se rompen ataduras, se rompieron toda atadura, toda maldición que yo todavía seguía arrastrando. El Señor me liberó en ese momento. A partir de ese momento yo empecé a sentir ese corazón totalmente lleno, ese corazón totalmente gozoso, con alegría, con gozo, y yo quería gritarle a todo mundo lo que el Señor había hecho en mi vida, porque el Señor me había liberado. Y amado, yo recuerdo que al otro día era el culto de la resurrección, y bueno, yo tuve que viajar de Pánuco a Tampico y se me olvidó maquillarme, pero el Señor permitió que se me olvidara. ¿Por qué? Porque Él ya me había quitado esa atadura. Yo todo el día estuve aquí en la iglesia sin preocuparme que no traía maquillaje, cuando en otras ocasiones yo hubiera corrido al baño a echarme un poco de maquillaje, porque era algo que era mi diario vivir, era algo que me apasionaba totalmente. Pero le doy gloria y honra a Dios que a partir de ese momento yo me sentí en paz conmigo mismo, me sentí gozoso, me sentí seguro de ser nueva criatura. Y cuando el Señor me dice, acuérdate que tú antes te maquillabas, vino ese pensamiento y me toco el rostro y dije, hoy no me maquillé. Y la alegría y el gozo fue de que me sentí contento, me sentí a gusto, y bueno, pude disfrutar de la presencia del Señor. Amado, hasta el día de hoy son 4 años y medio que yo no volví a tocar ni una gota de maquillaje, no volví a sacarme la ceja, no volví a sombrearla, no volví a ponerme rímel en mis pestañas, no volví a ponerme gloss en mis labios, no volví a depilarme los brazos, porque, amado, quiero mostrarte que yo antes todo este vello yo no lo tenía. A mí el vello no me salía porque yo todo lo arrancaba, porque todo no estaba conforme con mi cuerpo, no estaba conforme con nada de mi rostro. Todo el vello me lo arrancaba porque Satanás había puesto ese argumento. Pero para la gloria y honra de Dios, cuando el Señor me libera, el Señor permite que empiece mi cuerpo a transformarse como un varón. Hoy, para la gloria y honra de Dios, aquí traigo mis vellos. Ahora estoy contento, me siento seguro, ahora no me siento inseguro, hoy me siento en paz y tranquilo, porque quiero decirte, amado, que cuando estamos en el camino de Dios, nuestros pensamientos, nuestro corazón son de Cristo Jesús. El Señor me ha liberado, el Señor me ha restaurado, y a partir de ese momento me esforcé día con día por agradar al Señor. Claro que venían luchas constantemente. Satanás muchas veces me decía, tú no vas a salir adelante, tú te vas a quedar estancado. Muchos aliados de Satanás me decían, yo no te la creo que tú ya eres varón. Muchas veces mi propia familia se enojó, me dejó de hablar porque yo había buscado de Dios, y a mí me dolía tanto, pero el Señor me decía, levántate, Carlos, levántate, avanza y no te detengas. Muchas veces yo lloré cuando mis familiares dejaron de hablarme, cuando mis amistades que yo amaba porque habíamos crecido juntos y que creí que ellos me iban a apoyar porque buscar de Cristo era mi felicidad, era la decisión que yo había tomado. Satanás los utilizó para poder lanzar su palabra de motivación, pero el Señor muchas veces me dijo, levántate, avanza y no te detengas. El Señor muchas veces tapaba mis oídos y no permitía que yo escuchara la voz de Satanás a través de mis familiares. Muchas veces lloré al Señor, pero el Señor me decía, levántate, yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca, soy tu amparo, y gloria y honra sea al Señor, porque hasta el día de hoy el Señor me ha fortalecido, el Señor me ha levantado, el Señor no ha permitido que ningún aliado, el Señor no ha permitido que caiga en la tentación por su gracia y por su misericordia. Y a pesar de que sigo en el camino de Dios, Satanás sigue mandando a sus aliados, queriéndome seducir a través de los chats, a través personal, pero hoy yo les puedo decir a Satanás que ya no tiene parte ni suerte en mi vida. Hoy soy de Cristo, porque escrito está que de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el Señor nos fortalece, amado. Yo quiero motivarte a ti, tú que vas a ver este video, que tú que apenas estás llegando al camino de Dios, yo te quiero decir que te motives, que sigas adelante, que permanezcas, que no permitas que Satanás te engañe, no permitas que Satanás te ponga esa piedra de tropiezo. Derríbala
quítala en el nombre de Jesús, porque tú ahora eres un guerrero. Ahora el Señor te ha dado todas las armas para que sigas luchando, para que sigas adelante. Si tú permaneces, el Señor te va a llevar de victoria en victoria, y cuando menos lo esperes, vas a ser un gran siervo de Dios, como hoy yo estoy sirviendo por su gracia y misericordia. Si yo me hubiera detenido en aquel momento a escuchar la voz de Satanás, yo me hubiera quedado ahí y no hubiera logrado ver y sentir lo que hoy el Señor ha hecho en mi vida. Hoy yo quiero decirte con todo mi corazón que todo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo le doy la gloria y la honra. El Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Quiero decirte, amado, que hoy yo no me arrepiento de haber llegado al camino de Dios. Le doy gracias, le doy gloria y honra a Dios por haberme permitido llegar ante sus pies. Le agradezco por su gran misericordia. Hoy disfruto cada momento, lo que respiro. Le doy la gloria y honra a Dios, porque antes no tenía tranquilidad, antes no tenía paz. Hoy tengo gozo y tengo alegría. Y quiero decirte, amado, que Satanás me quiso engañar. Satanás quiso hacer que yo retrocediera, pero para la gloria y honra de Dios, el Señor me ha enseñado a guerrear. Y quiero decirte, como te dije al principio, que yo deseaba que llegara ese príncipe azul, que me diera todo, que me sustentara, que me diera dinero. Pues quiero decirte que no llegó el príncipe azul, llegó el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el dueño del oro y la plata, el que me ha fortalecido, el que me ha restaurado, el que me ha liberado, el que me ha llenado de gozo, de alegría, para su gloria y para su honra. Y yo quiero decirte que busque de Dios, que no te desmotives, que sigas luchando, que permanezcas, que guerríes por la necesidad de tu ser amado, que te levantes en guerra, que guerríes, que intercedas para que tu familiar que está en el cautiverio de las drogas, del alcoholismo, del lesbianismo, del homosexualismo, también sea libre, porque si Dios obró en mí, también el Señor puede obrar en ellos. Todo es cuestión que tú lo creas. Tú levántate, tú joven que me vas a ver, yo te voy a decir que las cosas carnales, las cosas del mundo son pecado, y la paga del pecado es la muerte. Yo por gracia y misericordia de Dios no morí físicamente, y tampoco fui contagiado por una enfermedad. Quiero decirte a ti, joven, que vas a ver este video, que dejes las cosas carnales, que dejes los placeres del mundo, porque todo eso, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte. Yo por gracia y misericordia de Dios llegué ante sus pies con lazos de amor, pero tú puedes venir con vara de exhortación. Por eso hoy yo te invito que busque de Dios. Tú que vas a ver este video, que quizá te sientes presionado, te sientes afligido, que no hayas la solución, yo te quiero decir que la solución es Cristo Jesús, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor te fortalece, el Señor te restaura. Hoy yo quiero compartirte también que el Señor me liberó también en el área del amor. Yo escuchaba claramente cuando me decía, nadie te va a hacer caso por tu pasado, y eso a mí me angustiaba. Yo decía, Señor, ayúdame, porque quizá nunca voy a tener yo a una compañera, a una novia. Hoy quiero decirte que por la gracia y misericordia de Dios, el Señor me liberó, y he logrado haberme enamorado de una mujer, y hoy tengo una novia, la cual ha sido de bendición para mi vida. Y yo te lo digo, que si Dios ha obrado en mí, va a obrar en ti. Yo estoy sorprendido de lo que Dios hace cada momento en mi vida, esa transformación interior. Cuando yo siempre pues me llamaba la atención los varones, se fue todo eso en el nombre de Jesús. Hoy el Señor ha puesto solamente mis ojos para esa dama, para esa mujer, y yo le doy la gloria y honra a Dios, porque el que todo lo hace es el Señor. El Señor me liberó, el Señor me restauró. Si yo no hubiera permanecido, no hubiese vivido este momento de tener a esa compañera, a esa amiga, a esa novia que me motiva, que me alienta, que se goza de ver lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo le agradezco a Dios, porque me hubiera perdido vivir ese momento tan importante, y yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Dios un día la va a hacer mi ayuda idónea, mi compañera de toda la vida. Yo también creo que un día el Señor me va a dar hijos. Yo creo que ellos van a ser unos siervos del Señor, y todo eso ha sido gracias a la gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, yo te motivo a que tú sigas buscando del Señor, pero Satanás siempre va a meter su cuchara, pero tú derribas
derríbalo en el nombre de Jesús, porque Él está derrotado. Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Tú, joven, sigue adelante, tú sigue luchando, tú sigue motivándote, sigue llenándote del Señor. Quizá tú has nacido en el Evangelio, pues haz que el Evangelio nazca en ti. Yo te motivo a que no te desanimes, sigue luchando. El Señor va a obrar en tu vida. Solamente dile: Señor, aquí estoy. Yo al Señor solamente le entregué un corazón con odio, con rencor, con resentimiento, como te dije al principio, y el Señor se encargó de obrar. El Señor quiere que tú le entregues lo que el mundo te dañó para Él restaurarlo nuevamente. El Señor me ha restaurado. Hoy quiero decirte que yo con mi madre, cuando yo peleaba, cuando siempre estaba a la defensiva, hoy con mi madre hay una unión, hay un amor entre madre e hijo. Hoy yo puedo abrazarla, hoy puedo decirle: mamá, yo te amo. Hoy puedo decirle: mamá, yo te quiero. Hoy puedo abrazar a mis sobrinos, hoy puedo abrazar a mi familia, hoy verlos a ellos contentos por lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso a mí me motiva día con día para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir guerreando. Verlos a ellos que están tranquilos, que están gozosos por ver lo que Dios ha hecho en mi vida, eso a mí me motiva día con día. Hoy que ellos ven que Dios está obrando en mi vida, ha sido de bendición para sus vidas también, y le doy gloria y honra a Dios porque he aprendido a guerrear, he aprendido a interceder. Hoy yo me he puesto en la brecha también por mi familia. Hoy mis hermanos han sido restaurados, hoy mi familia ha sido liberada, hoy mi familia también está buscando de Dios para la gloria y honra de mi Padre. Imagínate cómo no voy a estar contento y agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida y por lo que Dios sigue haciendo en mi familia. Nosotros fuimos una familia con maldiciones de ruina, de pobreza, de escasez, del homosexualismo, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio. Pero cuando tú llegas al camino de Dios, el Señor rompe con todas ataduras, con todas esas maldiciones, y el Señor te hace libre, el Señor te libera, el Señor te restaura y el Señor te da vida eterna. El Señor sigue obrando en mi vida, y yo sigo creyendo que grandes cosas vendrán a mi vida. Quiero decirte a ti, tú que estás luchando con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el alcoholismo, con la drogadicción, quiero decirte que si has intentado buscar de Dios, no te desanimes, no retrocedas, sigue adelante, sigue luchando para ser libre. Si tú no has encontrado un lugar donde haya liberación, yo te invito a que vengas a Impacto de Fe y Poder. Aquí el Señor a mí me hizo libre, y quiero decirte que si has buscado por donde quieras ser libre, contáctanos, háblanos, búscanos. Nosotros estamos para servirte, nosotros estamos para ayudarte, porque lo que Dios hizo conmigo, el Señor lo puede hacer contigo. Tú también eres candidato a la salvación. No permitas que el enemigo te siga pisoteando. No permitas que el enemigo te siga diciendo lo que a mí me decía: no vales nada, tú no vas a cambiar. Eso solamente es una mentira de Satanás. Quiero decirte que el poder de Dios es tan grande, que ha liberado, que ha restaurado, que ha dado vida, y vida en abundancia nuevamente. Quiero compartirte que el Señor ha liberado a todo alcohólico. Quiero compartirte el testimonio también de mi pastor, de mi apóstol. Él también fue alcohólico, él también fue drogadicto. El Señor lo levantó, el Señor lo sanó, el Señor lo liberó. Y si Dios obró en él, él hoy es un siervo de Dios. Él es un apóstol, él hoy es un profeta, es un pastor, es un evangelista. Él tiene los ministerios de nuestro Señor Jesucristo por la gracia y misericordia de Dios. Y si Dios obró en él, si Dios obró en mí, que yo fui homosexual, que anduve en las pasarelas, que anduve en el transvestismo, Dios puede obrar en tu vida. Solamente tú tienes que creer, tú tienes que permanecer, y tú tienes que seguir guerreando. Tú que viste este video, que lo viste completo, y que quizá nunca te han invitado a recibir a Cristo en tu corazón, en esta hora yo quiero invitarte a que junto conmigo hagamos esta oración para que tú también recibas a tu Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, como el único Salvador personal de tu vida. Cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, yo te reto a que las cosas van a ser diferentes. Yo te reto a que a partir de hoy, si tú recibes a Cristo en tu corazón, todas las ataduras se van a romper, y todos esos argumentos que tú tenías se van a ir en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que en la cruz del Calvario Él venció a Satanás, y que en la cruz fueron crucificadas las ataduras, las maldiciones, las enfermedades, que dice su palabra que por sus llagas
fuimos sanados y Él murió por ti, Él murió por mí para darnos vida eterna. Por eso yo quiero que tú junto conmigo eleves esta oración. Yo te lo digo con todo el amor en Cristo que Dios ha obrado en mi vida. Hoy yo estoy contento, hoy yo estoy feliz, hoy le sirvo a mi Dios con gratitud, con amor, con gozo, con alegría, y yo sé que el Señor también lo va a hacer contigo. Todo es cuestión de que tú lo creas, que tú permanezcas, que tú sigas luchando y sigas buscando limpiarte con el Señor. Tú sigue buscando que esas malas palabras sean ahora palabras y que le alaben y le adoren al Señor. Yo te invito a ti, papá, a ti, mamá, que también cambie tu forma de expresar, que cuides muy bien cada palabra que salga de tu boca. Recuerda, mi padre desató una maldición sobre mi vida con unas palabras que quizá para él eran muy simples, pero fueron de gran maldición para mi vida. Yo por eso te invito a ti, papá o mamá, que a partir de hoy también tú bendigas a tus hijos, que tú consagres a tus hijos para Cristo y que ya no les digas no vales nada, eres un caso perdido. Desecha eso de tu boca, ponte a cuentas con Dios y bendice a tus generaciones a partir de hoy. Yo los invito a que cierren sus ojos ahí en ese lugar, ahí donde ustedes se encuentren, cierren sus ojos. Sé que la presencia del Espíritu Santo te va a ir a visitar y también te va a liberar, como aquella noche del 26 de septiembre de 2015, cuando yo también me reconcilié con Dios y recibí a Cristo en mi corazón y que el Espíritu Santo me quebrantó. Yo creo que el Señor también lo va a hacer contigo en esta hora. Quiero que eleves también esta oración y diga las siguientes palabras: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor. Gracias, Señor, por haberme permitido escuchar y ver este testimonio poderoso tuyo que testifica que tu poder es grande. Dile: Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis iniquidades, mis maldades, desobediencia, rebeldía, malas actitudes, malas obras y todo lo malo y desagradable que hago delante de tus ojos. Dile: Señor, perdóname por no haber creído en tu poder. Dile: Señor, perdóname por no haber recibido la invitación de hace tiempo atrás. Perdóname, Señor. Dile: hoy yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que me ayudes, que me liberes. Dile: perdóname, Señor, como yo perdono a todo aquel que me haga hecho daño, a todo aquel que me lastimó, a todo aquel que me sigue dañando. Yo lo perdono, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Dile al Señor: yo lo perdono en el nombre de Jesús. Dile: Señor, hazme libre, Padre, de toda atadura, de toda maldición que venga por vía de mi padre o de mi madre. Dile que se rompan toda atadura, toda maldición, que salga todo resentimiento de mi corazón, toda amargura. Dile: Señor, saca de mi corazón toda iniquidad, todo resentimiento, toda maldad. Dile: Señor, hazme libre, haz que mi corazón esté limpio, porque en esta hora yo recibo, dile, yo te recibo a ti, mi Señor Jesucristo, como mi único Salvador personal de mi vida. Entra a mi corazón, dile, entrónate en mi corazón, Señor Jesucristo, transfórmame, libérame, restáurame, como lo has hecho con tu siervo. Dile: yo creo, Señor, en tu poder. Yo creo, mi Dios, que si obraste en tu siervo, yo creo que tú también vas a obrar en mi vida. Por eso, mi Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único Salvador personal de mi vida. Dile: Espíritu Santo de Dios, entrónate en mí, que a partir de hoy este cuerpo sea el templo de tu Espíritu Santo, donde habite tu Espíritu Santo en todo momento y me dirija a hacer tu voluntad solamente, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, donde nada ni nadie me pueda borrar de ahí. Dile: Señor, ten misericordia de mí, no permitas que nadie me borre del libro de la vida eterna. Dile: Señor, ayúdame a que a partir de hoy busque de ti, busque la llenura de mi Espíritu Santo. Dile: porque a partir de hoy necesito de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, dice tu palabra, dile, mi amado, dice tu palabra en Colosenses 2:14 y 15, que queda anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Dile, San Juan 8:36, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y dile: yo me declaro libre en el nombre de
Jesús. Yo me declaro libre en esta hora en el nombre de Jesús. Dile ahora, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, alabanza por siempre. Dile, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos, porque tú eres santo, santo 3 veces. Amén, aleluya. Amado, cree con fe que a partir de hoy tú has recibido a Cristo en tu corazón, que tú hoy eres hijo de Dios porque recibiste lo valioso que Dios dio por ti y por mí, y que a partir de hoy empieza tu liberación. Prepárate y mándanos tu testimonio también para gozarnos junto contigo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú también eres un candidato a la salvación. Tú que estás luchando con el homosexualismo, con el lesbianismo, con todo cautiverio, yo quiero decirte que tú también eres candidato a la salvación, que Jesucristo también murió en la cruz por ti y por mí, que no permitas que Satanás te engañe. En el nombre de Jesús yo te bendigo y yo te amo en Cristo Jesús. Estamos para servirte. Comunícate con nosotros y vamos a estar siempre para recibirte con todo el amor en Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta luego.